IDC y Sutrampork. Juntos, sin lucha, no hay victoria. Unido en Chile y por ejemplo Huasco tiene la nombrada, por lo tanto las empresas de muellaje le hacen la solicitud de trabajadores al sindicato y el sindicato a través de un sistema de nombramiento de orden en alfabético, puede ser de número, van nombrando a los trabajadores portuarios. IDC. Y hay otros puertos, como por ejemplo en el caso del puerto Ventana, que la empresa siempre ha tenido la nombrada. Ellos hacen el nombramiento, sin embargo, dentro de los contratos colectivos celebrados entre el sindicato y la empresa, se acuerdan protocolos de nombrada para poder regular el nombramiento, las dotaciones necesarias para realizar el trabajo de manera segura y con una productividad óptima. Así que esos son los tipos de nombramiento. Ok. Dime, ¿cómo son los horarios de trabajo en el puerto en Chile? ¿Cómo están establecidos los horarios de trabajo? En Chile son 3 turnos. El primer turno es de las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. El segundo turno de las 3:30 de la tarde hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche. Y el tercer turno, que aquí en Perú le dicen la amanecida, sería de las 11 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Y en algunos puertos de Chile, por ejemplo en Ventana, se trabaja casi siempre lo que es la prolongación, que es de las 6:30 a las 8 de la mañana, que eso tiene también otro recargo adicional. En otros puertos se trabaja hasta las 6:30 y cuando la nave va a remate, se trabaja la prolongación. Ok. Queríamos preguntarte algo que nos tiene bastante intrigado. ¿Cuántos estibadores conforman una cuadrilla en los puertos chilenos? Depende de la carga, por ejemplo. Depende de la carga. Lógico, depende de la carga, por ejemplo, hay un jefe de nave, 2 capataces, 3 portaloneros, 4 grueros y 8 estibadores. 8 estibadores que serían 4 por cada bodega, que por ejemplo 2 estibadores van a las tomas, que son donde están los ganchos, las maniobras, van a las tomas sacando, depende de la pieza. Si por ejemplo son 10 bultos y los bultos son muy largos, se adicionan quizás 2 estibadores más por bodega. 4 wincheros, los 3 wincheros que están activamente se van turnando y hay un winchero que es practicante. Nosotros cada ciertos años, nosotros tenemos un programa con la empresa Acordado de capacitaciones para los trabajadores en donde se traen simuladores. Por lo tanto, el trabajador no es solamente teórico y en la práctica del tema del winche, traen simuladores de última tecnología, cosa que el trabajador se sienta que está operando. Y a medida, por ejemplo, de que va operando la nave, no se le exige inmediatamente, por ejemplo, sacar un bulto de fierro, que sean 10 paquetes, pero sí, por ejemplo, no sé, pues en el momento de la desestiva van apareciendo los palos, y esos palos, por ejemplo, se guardan en los maxisacos, en los sacos grandes, y se llevan a la losa. Y ahí es cuando el practicante winchero aprovecha de sentarse y sacar un Big Bag, claro, y que no es que más le va dando la experiencia. Le va dando la experiencia, le va dando la familiarizarse con la grúa en nave. Tú sabes que las grúas en nave no todas son iguales, no todas tienen el mismo retorno. Hay grúas muy modernas, hay buques que no son tan modernos, así que va variando. Quería preguntarte algo. ¿Cómo se maneja el tema de la seguridad y salud en el trabajo? El tema de los accidentes de trabajo y el tema de los accidentes de enfermedad común en los trabajadores. El tema de los accidentes del trabajo para el sindicato es muy serio. Para eso se necesita un trabajo en colaboración y permanente comunicación entre todos los estibadores. Hay un comité que se llama de riesgos psicosociales, porque trabajar en el puerto, trabajar a la intemperie, con las diferentes estaciones del año, trabajar en el muelle en invierno no es lo mismo que trabajar en el muelle en el verano. El tema del trastorno del sueño, trabajar de noche te genera mal humor, problemas, depresiones, problemas familiares. Por lo mismo que te decía, por lo menos en otros puertos sí se trabajan 40 turnos y se gana muchísimo dinero. ¿A qué costo? Si cuando uno es joven puede darle a los turnos, pero todos vamos para allá, todos vamos hacia la vejez. Efectivamente. Entonces, es por lo mismo que los portuarios quizás más antiguos sufren de temas, por ejemplo, renales, el manguito rotador, enfermedades profesionales que muchas veces
en los países las mutuales, que las mismas empresas las contratan, no las quieren reconocer como enfermedades profesionales. Por otro lado, tenemos el comité paritario, que está muy nutrido, muy potente. El comité paritario es paritario. Hay representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Y el comité paritario, ¿qué logra? En Chile hay una ley, que fue la ley corta de puerto, que obliga a las empresas de muellaje a tener un comité paritario. Y en eso se resuelven las condiciones, por ejemplo, que estaba hablando tu compañera ayer de la tarja. Nosotros allá, la ropa, por ejemplo, de trabajo, es de la más alta calidad. Yo te lo puedo decir, no podría ser mal hablado respecto a eso. Antes la ropa de trabajo, nosotros teníamos que traer nuestras propias ropas de trabajo primero que todo. En el puerto te pasaban el casco y te pasaban unos zapatos. Hoy cambió eso. Es que hoy totalmente, o sea, la chaqueta solamente, la chaqueta cuesta $150. La pura chaqueta, la parca, que es la típica portuaria, que es 3/4. Lentes ópticos de seguridad, Caterpillar, por ejemplo. Todas esas luchas, el sindicato no se desgasta en esas luchas. Lo hace el comité paritario. ¿Qué hace el sindicato? El comité paritario lucha para que los miembros de ese comité sean del propio sindicato. Para entenderte, un comité paritario es una sucursal del sindicato que se encarga solamente de tocar esos temas. Es que es por ley, la empresa tiene que tener un comité paritario. Entonces, es por ley. La empresa tiene que hacer un llamado a elecciones. Entonces, para elegir este comité paritario. Okay. Y en el caso de nosotros, que somos, en nuestra empresa hay 3 sindicatos, pero el sindicato nuestro, el de estibadores, es el más grande. Entonces nosotros tratamos de escoger fuera de la directiva 3 compañeros que es lo que aquí le llamamos Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que allá, por ejemplo, cuando se hace un acta, el acta se tiene que llevar a cabo. Si el acta no se lleva a cabo, yo puedo ir a la inspección del trabajo, a la autoridad del trabajo y denunciar que no se está cumpliendo lo que se ha hecho en el acta. Ejemplo, la caseta de tarja, por ejemplo, tiene que tener calefacción, tiene que tener un buen sistema, por ejemplo, de computador, tiene que tener una buena silla por el tema ergonómico, ¿cachai? De las posturas, etcétera, etcétera. La empresa lo cumple. Entonces, por ese lado atacamos el tema de la seguridad. Nosotros hace poco cumplimos 1 año sin accidente. Nosotros somos los amarradores de las naves. Amarramos, desamarramos. Los estibadores. Los estibadores también, sí. El tema del amarre, muchos puertos dicen, claro, en muchos puertos las mismas empresas tienen la práctica de tener amarradores aparte. ¿Por qué razón? Los amarradores es igual de estratégico que los estibadores. Si el buque no se amarra, no hay operación portuaria. Te pregunto algo, ¿el amarrador del buque solamente se dedica a amarrar o luego de amarrar hace su chamba de estibador? Nosotros tenemos un acuerdo en nuestro contrato colectivo de ir a amarrar y después a estibador. Pero eso tiene un recargo también económico. Tiene un recargo económico que a nosotros nos favorece y aparte sindicalmente, el tema estratégicamente también nos favorece porque finalmente nosotros como sindicato tenemos una política en mira de profesionalizar el trabajo. El trabajo portuario es un trabajo de oficio que se ha ido profesionalizando a través del tiempo y aparte se vienen muchos temas de automatización. Entonces el sindicato, entre más trabajo tenga, entre más especialidades tenga, es mejor, porque también eso es ganar territorio dentro del terminal. Y es ganar puestos de trabajo. Y aparte, y hacerlo bien, de manera de que el sindicato tenga una esencia, de que el sindicato, aparte de que las características que tiene y debe, por naturaleza tener un sindicato, de que luche por sus trabajadores y trabajadoras, o sus socios o sus socias, de que se resguarden los derechos. Aparte de eso, tiene que tener un sello de profesionalismo, cosa de decir, el sindicato me va a sacar el trabajo. Oye, viene un barco con auto, viene un barco con fierro, con granel líquido, etc. Yo digo, cuento con el sindicato. Son buenos profesionales, saben amarrar el buque, saben preparar un buque. Hay una garantía. Claro. Entonces, esa es también la gracia, entre comillas, que nosotros hemos logrado comprender también y establecer. Y sacando ejemplos de los demás puertos. Siempre cuando hemos viajado a otros países y en el mismo Chile, muchas veces yo voy a San Antonio, un puerto que queda a 2 horas. Nosotros estamos en la 5ª región. La Unión Portuaria de Chile, somos 22 puertos que se dividen en 3 zonas. Zona centro, zona norte y zona sur. Y la zona siempre estamos intercambiando, oye, ¿qué están aplicando en el puerto de allá? ¿Están aplicando esto? Nosotros siempre... Hay una interacción. Lógico, un intercambio no solamente sindical. Y que fortalece la unión. Y la operación. Que la operación siempre se mantenga. Entonces cada día apuntan a más y se profesionalizan entre todos, ¿no? Nosotros
tuvimos, como te dije, un año sin accidente. Soy majadero en eso, ¿por qué razón? Porque después la empresa va y le dice al cliente, hey, trae el buque al puerto, nosotros tenemos trabajadores 100% profesionales Y efectivos. y tienen un año sin accidente. Ahí están los números. Entonces, y después Esa es una garantía. es una garantía para la empresa, para ellos. Y la garantía para el sindicato es que al momento de negociar, tú le dices a la empresa, bueno, nosotros hemos rendido con todos los rendimientos del puerto, hemos atendido la Y ahí nave marcas una diferencia. sin accidente y trabajando en pandemia. Entonces, es una garantía que uno pone sobre la mesa porque quizá los puertos en Chile, en los últimos 10 años, los sueldos han crecido mucho. ¿Por qué razón? Porque en Chile hemos formado, hemos tenido una buena camada de dirigentes en general, que somos solidarios entre los puertos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo quiero que le vaya bien a mi compañero al lado. Y si yo tengo un buen contrato colectivo ya celebrado, yo no tengo ningún problema en la transparencia de decirle a otro puerto, toma, mira, esto conseguimos, tratemos de hacerlo mejor. Y cuando tú lo hagas, tú dame también la información. Y el tema de seguridad en los puertos y prevención, aún mueren compañeros dentro de la faena. El año pasado tuvimos como 2 decesos, más o menos, uno en San Antonio y ¿Por uno acciones de trabajo? laburando, sí, claro que sí. Eso lo quería preguntarte. ¿Qué es lo que pasa cuando un compañero se accidenta a bordo o dentro de la terminal? Se paraliza la faena, ¿Cuál es el por ley. protocolo? ¿Cuál es el protocolo? Se paraliza la faena, Se paraliza la toda la actividad. de todo. Por ejemplo, ¿De todo el puerto o solamente de ese barco? dependiendo, por ejemplo, en Puerto Ventana tuvimos un accidente fatal el año pasado, cuando falleció el tripulante. Un tripulante falleció. Un tripulante, no un compañero de No, sindicato. no un estibador. Ya. Pero igual es una muerte, un compañero. Estábamos corriendo el buque y la espía se puso debajo de las defensas del muelle y después cuando pegó el chicotazo, el tripulante le reventó en la cara a la espía. Y eso pasó a bordo. En ese caso, se paralizó solamente el sitio del buque. Siguieron trabajando en Puerto Ventana hay 3 sitios, sitio 2 y sitio 5. Amarradero. Pero cuando han habido accidentes graves dentro del Puerto Ventana, por ejemplo, se paraliza la faena. Se paraliza. Se para todo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Lo evacúan a una clínica, a un hospital de Llegan la Estado? autoridad marítima, llegan los marinos. Los marinos, los militares, llegan ahí y hacen todo un levantamiento. Un fiscal militar, también un fiscal marítimo, en verdad. Si es un tema penal, llega PDI. Igual, y si es un tema, por ejemplo, de fallecimiento, llega la policía, el servicio médico legal. Todo el procedimiento y hasta que no se termine el procedimiento, después se reanuda. Concretamente, si un estibador está trabajando y por cosas del destino se parte una pierna, ¿no? Le cae un atado de tubos, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde lo llevan? Al tiro a Viña. Eso es el problema. Nosotros vivimos en Quintero Ventana, conocido internacionalmente por la zona de sacrificio, porque están las termoeléctricas a carbón. Entonces hay un tema socioambiental muy potente ahí, y que por ejemplo Ventana no tiene, el sector Quintero sí hay un hospital, pero no para, por ejemplo, atender a un estibador que no sé, porque le revienta una pierna. Alta complejidad. De alta complejidad, no tiene la capacidad. Entonces hay que llevarlo a Viña del Mar. Viña del Mar significa 1 hora que el compañero en el trayecto se puede sacar. En una ambulancia se lo llevan. En una ambulancia. Quiero hacerte una pregunta. Hay una ambulancia dentro del puerto. De Puerto, ok. Quiero hacerte una pregunta. Ustedes, los estibadores, llegan al puerto, ¿no? Llegan al puerto, a la instalación portuaria. Ustedes, asumo, tienen un espacio, tienen un lugar determinado, privado, donde se puedan cambiar, donde se puedan asear, Claro que donde sí. tengan sus vestidores. Claro que Cuéntame sí. de eso. Nosotros en Ventana tenemos, todos los sindicatos tenemos un acuerdo de transporte. Entonces, Un acuerdo de transporte. transporte. Hay Hay movilidad que te llevan o pasan por tu casa, te recogen y te llevan A tu trabajo, A tu trabajo. y acercamiento. Acercamiento. Acercamiento, por ejemplo, a 3 cuadras de tu casa. Te pasa a buscar y tú sabes a la hora que pasa el bus. Ya hay que un está horario parado. establecido y rutas Y rutas determinadas. establecidas. Y aparte te pagan una asignación de movilización, te pagan por si tienes que gastar benzina, entre comillas. Y ahora con el tema de la pandemia también hay un tema del reembolso de benzina. Te reembolsan todos los kilometrajes que tú puedas dar. Después tú llegas al puerto media hora antes aproximadamente para cambiarte en los camarines. Nosotros tenemos unos camarines bastante buenos, yo diría, a comparación como eran antes, que eran pésimos.
Todo está techado, todo está cerrado. Todo está techado, agua caliente, calefacción, todos tienen sus casilleros donde guardar sus cosas, todo. ¿Qué otras comodidades tienen ahí? Tenemos también un pasillo que es un secatoalla para secar las toallas. Arriba tenemos un comedor con tele, con cable. ¿Ese comedor tiene una ministra? ¿El puerto o Es usted? un comedor, nosotros no tenemos la comida, tenemos que llevar nuestra comida. Un espacio físico para comer. Un espacio físico para comer, que por ejemplo pueden comer fácilmente 25 trabajadores, bien cómodo. Y ahí también hay un espacio para poder fumar. Tenemos nuestro Te espacio. pregunto algo. Tú estás nombrado para las 7:30 de la mañana y llegaste pero el buque no atracó. ¿Ustedes permanecen ahí en ese espacio esperando que la nave entre? Claro. Cómodamente. A nosotros solamente si nos nombran y llegan a, entre comillas, como le dicen aquí también, le dicen de que cuando rebajan gente, ¿cómo le dicen descuento? ¿Cómo le dicen acá? Acá, por decirte, te cancelan. Te cancelan el turno, allá te lo pagan igual. Allá te lo Te lo pagan. pagan. Quiere decir que en Chile un turno nombrado. Pagado. Y el Tú turno apareces, pagado. tú apareces en el sistema nombrado, Ya. Juan Pablo Pizarro, sitio 5, Sitio 5. voy a la noche y a las 8, hoy día me dicen al mediodía que voy, de ayer me dicen que voy hoy día a la noche. Y después, yo por ejemplo, a las 3 de la tarde me llaman y me dicen, Juan Pablo, ¿sabes qué? El buque no va a entrar. A mí me lo pagan igual. Te lo pagan Sí, igual. igual. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nombran en Chile? Depende, por ejemplo, nosotros tenemos pactado 24 horas antes. Lo hacen, pero entre comillas, en el intervalo. 24 horas. Sí, Pero pero los puertos son iguales, entonces, no todos los puertos, estoy hablando de ventana. Estoy hablando de De ventana. ventanas. Porque en otros puertos 4 horas antes incluso. 4 horas. En otros puertos. En otros puertos. Pero así está pactado, o sea, Sí, está pactado. los trabajadores Son saben, acuerdos, son son acuerdos. Y en caso- Nosotros 24 horas antes y existen 2 nombradas más que van modificando, aumentando o reduciendo. Pero basta que tú salgas en la nómina y ya sabes que trabajes o no, te van a Claro. pagar. Eso es ventaja, porque disculpa que interrumpa, en otros puertos hay un acuerdo horario, que tiene Ya. un precio, un porcentaje del turno y va en función del horario. Va en función del horario. Claro, Ok. si se demora más o sobre la Bacán. marcha te llaman en otro precio. ¿Cómo manejan el tema de los refrigerios? Entras a las 7 de la mañana y ¿qué es lo que pasa? El horario para comer. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo Nosotros- está establecido en Chile? En Chile, por ejemplo, cuando son naves que nos demandan mucho tiempo, por ejemplo, como el fierro, paramos todo a la misma hora. 1 hora para comer. 1 hora. Todos 1 hora, todo. se paraliza totalmente. Todo. Cuando, Una hora. cuando es fierro. Cuando son graneles, para una mano y después para la otra. Ok. Dependiendo a criterio, siempre, pero siempre nos tomamos 1 hora, esa es la verdad. Y en Chile la ley es media hora la primera cucharada. Media hora. Nosotros tenemos 1 hora porque igual nuestro muelle es un muelle de penetración que tiene 1 kilómetro, entonces en salir Ah, es son un 10 muelle de minutos. penetración, Sí, es claro. un muelle. Correcto. Es un No es muelle más que tiene que 3 nada. sitios. 4 sitios y 3 habilitados. Y hay uno que todavía no está habilitado. Y ahí, bueno, está 1 hora, se come y después Reanuda. se reanuda la conexión. Doña, una consulta. Dime, ¿tu horario de trabajo es de 8 horas? ¿Dentro del refrigerio están las 8 horas o están fuera de las 8 horas? Están dentro. Son 7 horas y media el turno nuestro en Chile. 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, de 3 y media de la tarde a 11 de la noche, de 11 de la noche a 6:30. Y por ejemplo, dentro del turno, a nosotros llegamos media hora antes porque nos van a buscar a nuestra casa. Pero cuando termina el turno, nosotros nos retiramos 45 minutos antes. Por ejemplo, o 30 minutos antes, 30 o 45 minutos antes. Entonces, por ejemplo, el turno termina a las 3 y media, nosotros a las 3 estamos entrando al camarín para bañarnos. Nosotros salimos, Media hora antes sales. sí, nosotros salimos bañados del trabajo, sin ropa de trabajo. En otros puertos en Chile no ocurre eso. Van, trabajan y salen así vestidos como tal. Nosotros no. Dentro del horario de trabajo tenemos la media hora de colación, pero nosotros por características del muelle y todo lo demás, es 1 hora más la media hora de vestimenta, de bañarse, dentro de las 7 horas y media. Por lo tanto, son 6 horas. 6 horas. El resto del refrigerio. Refrigerio y bañarse. Pero insisto, esa es la realidad del puerto de Antártida. Esa es la realidad de nosotros. La realidad nacional Diferentes escenarios. En otros técnicas de puerto, En otros de carga. puertos, por ejemplo, el horario a las 8 de la mañana trabajando, 10 para las 8 entran al puerto, hacen la charla, se ponen a trabajar, después
van, se toman justo la media hora para comer y después se reanuda y a las 3:15 o 3:20 van saliendo recién del muelle. ¿Ese horario lo tienen ustedes? Nosotros no. No, digamos, en Chile. Nosotros, o sea, en Ventana nosotros lo tenemos bastante regulado. Es un acuerdo, Es un acuerdo de convenio colectivo. Son acuerdos entre sindicatos, ¿no? Son acuerdos entre sindicatos y nosotros tenemos ese acuerdo, por ejemplo, en Ventana. Nosotros, igual cabe destacar que nosotros hacemos mucho granel, mucho carbón, mucho clinker, mucho trigo, mucho concentrado de cobre. Por lo tanto, nosotros estamos más expuestos físicamente a eso. Es diferente trabajar una carga limpia, automóviles, container. Se paga contaminación. Mucha contaminación. Se paga contaminación, es un bono adicional. Nosotros, como por el tema de la contaminación, si requerimos un bono adicional, no, finalmente no. En verdad, todo eso nosotros lo recargamos en otros bonos. ¿Por qué razón? La empresa jamás va a reconocer que contamina. Entonces, si tú le pones bono de contaminación, ¿qué va a decir la empresa? Estoy contaminando, estoy aceptando. Entonces, ¿qué prefiere la empresa? Darte el dinero igual, pero te lo distribuye en otra bonificación. ¿Me entiendes, no? Porque, por ejemplo, nosotros quisimos en un momento, en el año 2015, pelear el famoso bono verde de los 4 sindicatos, cuando estábamos unificados, que era darle un golpe a la termoeléctrica para poder, entre comillas, tener una reparación económica por toda la contaminación que existe. Y todos dijeron que no, por el tema que te digo yo, porque nunca van a reconocer que contamina. Porque ellos cumplen con las normativas del país, que las normativas medioambientales en el mundo son bastante blandas. Entonces, efectivamente ellos cumplen, pero la tolerancia y el criterio de todos los que vemos ahí sí contaminan, sí lo hacen. IDC y Sutrampork. Juntos, sin lucha, no hay victoria.